revelado. El inesperado giro que transformó un cumpleaños olvidado en un momento extraordinario. Javier se sentaba en su oficina, mirando la pantalla de su computadora con una mezcla de frustración y desánimo. Hoy era su cumpleaños, pero apenas se acordaba. La rutina, la responsabilidad que había asumido tras la muerte de su padre, lo había atrapado en un ciclo oscuro y silencioso. Se había convertido en un ingeniero dedicado, pero a costa de sus sueños y anhelos. El proyecto innovador en el que trabajaba podría cambiar su carrera, eso le decían sus colegas. Sin embargo, un nudo en su estómago lo mantenía inquieto, como si su vida pasara desapercibida mientras el mundo seguía girando alrededor de él. Su mente divagaba hacia recuerdos de risas y celebraciones en su pueblo, donde los colores vibrantes de las fiestas contrastaban con su realidad sombría. La tristeza por la pérdida de su padre lo había empujado a un rincón solitario. Se preguntaba si alguna vez podría recuperar la pasión que su padre había infundido en él, esa determinación por luchar por una vida mejor. Pero la carga de cuidar a su madre enferma lo mantenía prisionero, atrapado en un ciclo de deber y sacrificio que parecía no tener fin. La angustia aumentaba mientras el día avanzaba, cada minuto resbalando entre sus dedos. Al caer la noche, el silencio en la oficina se volvía abrumador. Javier se sentía invisible, como si el corazón de la vida del pueblo latiera tan lejos de él que apenas podía sentir su eco. La idea de ser olvidado, incluso en su propio cumpleaños, lo atormentaba. ¿Qué significaba realmente cumplir un año más si no podía celebrar con aquellos que amaba? En medio de su tormento emocional, recibió un mensaje de texto que lo invitaba a una reunión de trabajo. Sin embargo, ya en su interior, empezaba a temer que fuera un simple pretexto para seguir ignorando su existencia. La oscuridad en su mente se espesaba. Sin embargo, había una chispa de esperanza. Don Luis, su antiguo maestro y amigo del vecindario, había pasado antes por su casa y le había dejado un rayo de luz. Las historias que compartió sobre los días de su infancia lo llenaron de nostalgia. Al recordarlas, sentía que su padre resucitaba, que su legado no era en vano. Tal vez, había más vida por delante, pensaba mientras una lágrima traicionera caía por su mejilla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con esa mezcla de sentimientos aún palpitando en su pecho, salió de la oficina hacia la reunión, intentando encontrar sentido en su labor diaria. Pero al abrir la puerta, el rugido de sorpresa lo dejó estático. Sus colegas estaban ahí, con globos y un pastel que distribuía un leve aroma dulce. La duda se apoderó rápidamente de su mente. ¿Por qué no era consciente de esto antes? La sensación de ser visto y valorado lo llenaba de confusión. Mientras las velas parpadeaban en su torta, la angustia crecía. ¿Podía permitirse sentir un rayo de esperanza a pesar del caos en su mente? Javier contemplaba la sala llena de sonrisas, cuestionándose si finalmente había llegado el momento de aceptarse a sí mismo, de dejar atrás el fardo del sacrificio. La tensión lo invadía, vislumbrando un camino hacia lo desconocido. ¿Podría su vida estar en transformación, justo cuando menos lo esperaba? A medida que soplaba las velas, la ansiedad en su corazón se mezclaba con una pregunta intrépida. ¿Podría hallar el valor para encontrar su propósito sin dejar de lado los lazos que lo mantenían vivo? Las luces parpadeantes y las sonrisas le dieron a Javier un resquicio de calidez, como si un rayo de sol hubiera atravesado las nubes que lo habían envuelto durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras sus colegas lo rodeaban, un eco de desconfianza reverberaba en su mente. ¿Era esta una auténtica celebración o un simple momento pasajero, destinado a desvanecerse tan pronto como la fiesta acabara? Javier sintió que debía enfrentar su propio reflejo, no solo este festín efímero. Mientras reía y disfrutaba del pastel, la tensión dentro de él persistía. La presencia de don Luis no lo abandonaba. Recordó aquella conversación sobre el legado y la lucha por los sueños. Aquella chispa de esperanza que había sentido al recordar a su padre, ¿podía llevarla más allá de este instante? La jornada de celebración podría proporcionar la fuerza necesaria para el cambio, un cambio que había temido durante años. Esa noche, cuando volvió a casa,
la visión de su madre lo golpeó. Ella lo esperaba con una sonrisa débil pero brillante. En esos ojos cansados, Javier vio el reflejo de toda su vida. Había dejado sus sueños de lado, pero su madre no había hecho lo mismo al luchar día a día contra su enfermedad. La admiración por su fortaleza encendió una chispa en su interior. Se sentó a su lado, y durante horas, discutieron sobre sus recuerdos familiares, pero también sobre su futuro. La conversación fluyó con desahogo, revelando una verdad olvidada. Judith no solo esperaba que Javier asumiera responsabilidades, sino que también deseaba verlo cumplir con sus metas. Su madre le había brindado lo que siempre había soñado para él, un cimiento de amor y apoyo. La idea de renunciar a sus anhelos personales era algo que nunca había cruzado por su mente como una opción. Al despertar la mañana siguiente, la luz del sol iluminó su habitación, y Javier sintió el deseo de sumergirse en un mundo de oportunidades. Cada correo y cada llamada de trabajo parecían pulsar con nueva energía. Su presentación del proyecto innovador se acercaba, y había un resplandor en su ser que lo impulsó a trabajar más allá del deber. Debía interpretar ese papel que había ignorado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que no se trataba solo de su responsabilidad como ingeniero o hijo, era una cuestión de expresar su esencia, de compartir su creatividad y visión con el mundo. Javier comenzó a repasar su propuesta y, a medida que las horas pasaban, las ideas fluían como nunca antes. Era un momento de revelación. Cada concepto que desarrollaba servía como un ladrillo en la construcción de su futuro. Pero un dilema surgió cuando recordó el constante tirón que sentía hacia su madre. El temor de la culpa aparecía como un monstruo al acecho, listo para devorarlos y decidía priorizar sus sueños sobre su papel familiar. Javier se encontraba en la encrucijada entre vivir su verdad y permanecer al lado de su madre, en su papel de protector. Podía resignarse a un ciclo de sacrificio o decidirse a vivir su vida para ambos. La batalla entre el deber y el deseo lo empujaba hacia adelante. Esa lucha interna llenaba sus días de ansiedad, pero también de una determinación renovada. Celebrar su cumpleaños le había otorgado claridad en medio del caos. Tal vez había llegado el momento de enfrentar los fantasmas de su pasado, de reconciliar sus aspiraciones con el amor por su familia. Sin embargo, un pensamiento persistente lo electrizaba. ¿Qué pasaría si un día no hubiera más oportunidades? Mientras esa presión se intensificaba, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era la empresa que había deseado durante tanto tiempo, y ahora parecía acercarse su momento de verdad. La voz al otro lado del teléfono anunciaba, sin subtítulos, que había llegado el momento de ir más allá de sus límites y aceptar el desafío. El pulso en su pecho se aceleró. ¿Realmente estaba preparado para abrir esa puerta al futuro? El camino de Javier apenas comenzaba a revelarse, lleno de posibilidades y decisiones cruciales. A medida que caminaba hacia esa incertidumbre, una pregunta resonó profundamente en su mente. ¿Podría superar el miedo y finalmente reclamar la vida que tanto anhelaba? El eco de la llamada resonaba en su mente, reverberando en un espacio entre la curiosidad y el miedo. Aquel momento, tan esperado, se sentía al mismo tiempo como un empuje hacia la libertad y un abismo de incertidumbre. Javier respiró hondo y se obligó a pensar con claridad. Era consciente de la importancia de esa oportunidad, pero su mente se debatía entre los sueños por conquistar y la carga de sus responsabilidades familiares. Con la mente activa y los dedos temblorosos, comenzó a preparar la presentación para la reunión que se aproximaba. Cada diapositiva que creaba era más que una simple herramienta de trabajo, era una afirmación de quién era en esencia, de lo que podía llegar a ser. A medida que la tarde se convertía en noche, Javier encontró su voz. Cada palabra, cada estrategia que pensaba resonaba en su interior como un mantra. Esta era su oportunidad de brillar, de demostrar su valía no solo a la empresa, sino a sí mismo. No obstante, cada idea que hacía brotar lo llevaba de vuelta al cuestionamiento. ¿Podía realmente priorizar sus ambiciones, arriesgando la estabilidad que había construido junto a su madre? Esa noche, mientras revisaba una vez más los detalles de su presentación, se encontró hablando con su madre. Judith, al ver sus avances, observó con una mezcla de orgullo y preocupación. «Vas a volar lejos, hijo», dijo ella, su voz un susurro lleno de apoyo. «Pero siempre tienes que recordar de dónde vienes». Las palabras estaban cargadas de un amor profundo pero también de ese sutil recordatorio de responsabilidad que había llevado como un peso sobre sus hombros durante tanto tiempo. Esa dualidad sintió como un dilema moral, un conflicto interno que lo propulsaba. Sabía que estaría redefiniendo su vida, ¿pero a qué costo? Javier se arrodilló al lado de su madre,
buscando en sus ojos la aprobación que tanto deseaba, como si hiciera falta una vez más un visto bueno para ser feliz. Aún así, la determinación empezó a tomar forma. El plan de acción surgió al ritmo de su palpitar, y para cuando se retiró a su habitación, no podía sacudirse la sensación de que estaba a un paso de algo grande. Se conectó con su yo interior, ese que había estado callado por tanto tiempo, intentando salir a la luz. Cuando llegó el día de la presentación, Javier estaba en el borde de una nueva realidad. Con cada palabra que pronunciaba, ganaba confianza. Las risas y asombros de sus colegas se mezclaban con un entusiasmo que lo envolvía en un manto de determinación. Había enfrentado sus miedos y, aunque el camino se veía lleno de desafíos, sentía que ya había entrado en una nueva etapa de su vida. Sin embargo, mientras la presentación concluía, una voz interrumpió su pensamiento. Era el director de la empresa. Con una pausa, miró a todos en la sala y dijo unas palabras que retumbaron en el pecho de Javier: hoy hemos visto algo más que un proyecto, hemos visto un sueño en acción. Pero... El silencio se adueñó del ambiente, una pausa dramática que lo hizo contener la respiración. La incertidumbre se disparó en su interior, como una tormenta que se desataba de nuevo. ¿Qué vendría después? Mientras Javier se preparaba para la revelación, sentía como sus decisiones empezaban a desentrañar los hilos de su futuro. La vida que tanto anhelaba podría estar a un paso, pero, ¿sería suficiente lo que había mostrado para abrir esa puerta? Mientras la atención de todos se centraba en la próxima frase del director, una pregunta inquietante resonó en su mente. ¿Estaba listo para aceptar lo que se avecinaba y el posible sacrificio que conllevaría? El director, tras la pausa, continuó con una voz firme que resonaba en las paredes del salón. Sin embargo, para que esto se convierta en una realidad, necesitamos ver más. Necesitamos que demuestres que no solo tienes una visión, sino también el compromiso de llevarla a cabo. Javier sintió que su corazón se hundía. Esa simple frase arrojaba sobre él una carga que parecía más pesada que antes, como si las expectativas se multiplicaran exponencialmente. El resto de la reunión transcurrió entre elogios medidos y observaciones críticas. Javier escuchaba atentamente, sopesando cada comentario como si fueran piezas de un rompecabezas cuya imagen aún no lograba ver completamente. Dentro de él, una lucha se desataba: por un lado, la ilusión de un futuro brillante, por otro, el miedo latente a fracasar. Esa noche, al regresar a casa, Judith se percató de su ánimo sombrío. ¿Qué ocurrió en la reunión, hijo?, le preguntó mientras él ayudaba a preparar la cena. Javier tomó un respiro profundo, buscando las palabras adecuadas. No fue fácil. Me pidieron más de lo que esperaba. Quieren ver no solo las ideas, sino la implementación, confesó, su voz cargada de frustración y ansiedad. Eso es una buena señal, respondió su madre mientras disponía los ingredientes sobre la mesa. Significa que tienes potencial. ¿Estás dispuesto a luchar por ello? La pregunta fue un puñetazo directo a sus dudas. Javier entendió que esa lucha no sería solo profesional, sino también personal. Estaba en el umbral de definir su vida, y el temor a desagradar o decepcionar a su madre se entrelazaba con su ambición. Durante los días siguientes, se sumergió en un nuevo proceso de creación. Cada poco tiempo, se encontraba esbozando planos y estrategias. Todo lo que había aprendido durante su carrera en esa empresa se convirtió en la base de una estructura más robusta que, con cada iteración, lo acercaba a esa ansiada oportunidad. Se inscribió en talleres para perfeccionar sus habilidades en liderazgo y gestión de proyectos. No solo quería presentar ideas, sino también soluciones concretas. Sin embargo, con cada avance, el peso de la responsabilidad añadía una carga emocional. La sombra de las expectativas de su madre seguía presente, pero, al mismo tiempo, Javier comenzaba a descubrir una parte de sí mismo que anhelaba salir a la luz. Las noches largas se convirtieron en alianzas con su propio yo, quien le susurraba que tenía derecho a crecer e incluso a fallar. Un domingo, mientras revisaba su bosquejo final, se percató de que había comenzado a delegar. Confió en algunos compañeros para llevar a cabo determinadas tareas, revelando no solo su desarrollo profesional, sino también una nueva faceta de su carácter, la vulnerabilidad como fortaleza. Este acto de confianza no solo aligeró su carga, sino que le brindó a sus colegas un sentido de pertenencia y energía renovada. Esa semana, Javier presentó su propuesta revisada. Las miradas en el salón eran serias, las respiraciones contenidas. Estaba a punto de compartir algo que no solo reflejaba su arduo trabajo, sino también su evolución personal. Mientras iba exponiendo cada idea,
sintió que disfrutaba del proceso, de haber reunido no solo un proyecto, sino una visión en la que todos participaban. Pero cuando concluyó y esperó los comentarios, otra voz resonó, la de un competidor antiguo de Javier, que había sido un buen amigo pero también un rival temido. Mi querido Javier, has hecho un buen esfuerzo, pero la mirada despreciativa de su antiguo amigo le hizo recordar su miedo a ser juzgado, y esa tensión lo invadió nuevamente. La necesidad de aprobación, de demostrar que merecía estar allí, despertó una chispa en su interior. Mientras las palabras de su competidor flotaban en el aire, Javier supo que la lucha no había hecho más que comenzar. Tendría que enfrentar no solo el desafío profesional, sino también el conflicto interno que había intentado silenciar. En ese instante crucial, se encontró esperando una respuesta, una decisión, que definiría no solo su carrera, sino quién era realmente. El crujir de las sillas y los murmullos de los asistentes lo rodeaban, y lanzó una mirada desafiante hacia aquellos discutidores. Estaría dispuesto a reconfigurar su camino, incluso si eso significaba confrontar a los que no creían en él. La delgada línea entre el éxito y el fracaso se extendía ante él como un puente quebradizo, y el próximo paso, aún incierto, podría definir su destino. La tensión se intensificó y, mientras aguardaba el que podría ser un golpe devastador o su mayor triunfo, una pregunta crucial emergió en su mente. ¿Era suficiente el coraje para convertirse en el arquitecto de su propio futuro? La atmósfera en la sala era densa. Javier sentía el sudor asomarse en su frente mientras los murmullos se desdibujaban, convirtiéndose en ecos lejanos. Su mente giraba en una vorágine de dudas y determinación. Había llegado a un punto en su carrera donde el cambio ya no era una opción, sino una necesidad. Y se dio cuenta de que, detrás de cada palabra despectiva de su competidor, había una oportunidad disfrazada. A medida que los asistentes comenzaban a formular preguntas, Javier se abstuvo de cruzar los brazos. En vez de eso, adoptó una postura abierta, buscando el contacto visual con cada uno de ellos. Esta era su ocasión para demostrar que no solo era un soñador, sino un hacedor. En su interior, sentía que había comenzado a despojarse del miedo al juicio. Reflexionó sobre su deseo de ganar aprobación, y se sintió agradecido por la crítica de su antiguo amigo. Esa podría ser la motivación necesaria para propulsarse hacia adelante. Cada uno de ustedes tiene un papel que jugar en esta propuesta, comenzó a decir, sosteniendo la mirada clara de colegas que antes parecían rabiosos críticos. No tengo todas las respuestas, pero juntos podemos encontrar un camino hacia el éxito. La sensación de conexión con su equipo le proporcionó una inyección inesperada de confianza. Se notaban los rostros expectantes, ansiosos por participar, y eso lo empoderó. El siguiente paso sería crucial, adaptar su estrategia a la colaboración. Con esa aproximación, podría ver a su compañía no solo como un lugar de trabajo, sino como una comunidad vibrante de personas con talento y pasión. Sabía que si lograba ganarse a su equipo, las posibilidades de avanzar nunca habían sido tan grandes. Después de la reunión, Javier se adentró en una cadena de reflexiones. Al llegar a casa, sintió la necesidad de compartir las lecciones aprendidas con su madre. Judith, dijo mientras se sentaban a la mesa, no solo se trata de implementar ideas, sino de construir un entorno donde cada uno se sienta valorado. La risa cálida de su madre llenó la habitación, acompañada de una mirada de orgullo. Javier también sintió que su nueva postura comenzaba a borrar las marcas del pasado. Sin embargo, no podía hacerse ilusiones. Sabía que el desafío había cambiado de dimensión. Ya no sería solo sobre el proyecto en sí, sino sobre la manera en que lideraría y se posicionaría frente a sus competidores y a su antiguo amigo, que estaba dispuesto a usar su influencia para desestabilizarlo. Las semanas siguientes fueron de crecimiento frenético. Se volcó a la formación de un nuevo equipo de trabajo, alentando a sus colegas a aportar ideas. Su entusiasmo fue contagioso y, paulatinamente, esa energía comenzó a construir un ambiente positivo y creativo. Javier se vio alentado a actuar no solo como jefe, sino como parte integral de un movimiento. Los talleres que había tomado anteriormente le brindaron herramientas indispensables y, a través de diálogos abiertos, la falta de comunicación que había mantenido a todos en la sombra se transformó en una red colaborativa de innovaciones. Sin embargo, el viejo competidor de Javier no había desaparecido, ni tampoco su crítica mordaz. Sabía que en la próxima reunión, su amigo no escatimaría en hincar el dedo en la herida de los fracasos pasados del protagonista. Javier sintió crecer en él una determinación casi palpable. Si él había comenzado a construir su propio futuro, no permitiría que el pesimismo ajeno empañara su visión. Esa noche,
mientras ordenaba sus documentos y se preparaba para el próximo encuentro, una idea apareció en su mente como una chispa brillante. ¿Y si transformaba la negatividad en una oportunidad de conversación? Tal vez, solo tal vez, el enfrentamiento en la reunión no representaría una batalla, sino una plataforma donde demostrar su crecimiento. Con cada pequeño cambio que realizaba, Javier se sentía más próximo de la verdadera esencia de su ser. Su propósito no se trataba solo de conseguir la aprobación de los demás, sino de demostrar su capacidad de ser un líder auténtico, uno dispuesto a aprender y crecer. El eco de la voz de su competidor reverberaba en su mente, desafiándolo a superar lo que consideraban sus límites. La mañana de la reunión llegó. Javier revisó su presentación una y otra vez, con el peso del mundo en sus hombros. Mientras caminaba hacia el salón de conferencias, la adrenalina palpitaba en cada célula de su ser. Se sintió ligero y, al mismo tiempo, inmerso en una tormenta de pensamientos. No podía evitar preguntarse si haría frente a las críticas de su antiguo amigo de manera constructiva, sin dejar que la presión lo abatiera. Tocó la puerta del salón, y al abrirla, sintió que el aire se espesaba. La mirada de los presentes era seria, y en el rostro de su antiguo amigo, la habitual mueca de desdén parecía haber tomado un matiz incómodo. Javier tragó saliva, sintió que se había hecho merecedor de esa mirada y, armado con determinación, dio su primer paso hacia los desafíos que lo redefinirían. Hoy, no solo quiero conversar sobre el proyecto, sino sobre lo que significa realmente ser parte de un equipo. Las palabras fluyeron sin esfuerzo mientras Javier se adentraba en el diálogo. Acercándose al centro del escenario, creía finalmente haber comenzado a moldear su propio camino. Pero no podía quitarse la sensación de que aún había demonios que enfrentar, y en el fondo de su mente, la pregunta era clara: ¿estaba realmente preparado para lidiar con lo que vendría? Las luces del salón destellaban ligeramente, creando un ambiente que, aunque tenso, prometía cambios significativos. Javier se sintió en el centro de un escenario destinado a una transformación personal y profesional. La sala se llenó de murmuros, y la postura erguida de su competidor parecía desafiante. Sin embargo, Javier sabía que el verdadero desafío sería interno, se trataba de cómo gestionar su propia incertidumbre. Si de verdad queremos avanzar, debemos ser vulnerables, continuó Javier, sintiendo que la sinceridad se apoderaba de sus palabras. Cada integrante del equipo miraba expectante, y las máscaras que a menudo llevaban comenzaron a desvanecerse. Estaba descubriendo que uno de los pilares del liderazgo radicaba justamente en la autenticidad. La respuesta, hasta ahora velada, de su público era palpable, y sus corazones parecían sincronizarse con su discurso. A medida que compartía su historia, la batalla que había librado contra el miedo al fracaso se convertía en un relato de superación colectiva. Su voz resonaba como un eco de esperanza, y cada línea que expresaba se cargaba de una verdad que parecía revitalizar a aquellos que lo escuchaban. Relató una anécdota personal sobre un cumpleaños olvidado en su infancia, un instante que, aunque insignificante en su momento, había moldeado su carácter. Reflexionó sobre cómo esos eventos, que parecían simples fracasos, podían convertirse en lecciones valiosas. La mirada crítica de su antiguo amigo continuaba presente, pero Javier decidió no centrarse en ella. En vez de eso, se enfocó en las reacciones positivas de su equipo. Las cabezas asintiendo, los gestos de apoyo, eran el combustible que lo empujaba a seguir. La conversación, inicialmente tensa, comenzó a transformarse. Necesitamos ver más allá de nuestra competencia, sugirió Javier mientras giraba hacia su antiguo amigo, quien por primera vez mostró interés genuino al escuchar. Si somos capaces de unir nuestras fortalezas, podemos superar cualquier obstáculo. Los murmullos en la sala se transformaron en una excitación palpable. Allí, un grupo de personas que previamente se habían visto como adversarios empezaban a ver el valor en su colaboración. Sin embargo, su antiguo amigo no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Pero Javier, ¿acaso crees que esto cambiará lo que pasó antes? Las inconsistencias nunca se olvidan, interrumpió con un tono sarcástico que intentaba socavar el momento. Javier sintió el impacto de las palabras cortantes. En ese instante, una sospecha inundó su mente. ¿Era su antiguo amigo un aliado potencial o un enemigo al que debía desafiar? En lugar de caer en la trampa del resentimiento, Javier respiró hondo. Había crecido en esta batalla y había aprendido que las críticas eran oportunidades disfrazadas. Tienes razón, respondió, aplacando la turbulencia interna. No se trata de olvidar el pasado, sino de aprender de él. Cada error es una lección,
y juntos podemos construir una narrativa más fuerte. La sala se quedó en silencio momentáneamente, desgarrada entre la incredulidad y el reconocimiento de una verdad latente. Javier notaba cómo su valentía había comenzado a resonar en otros, incluidos sus detractores. Era un momento de epifanía, y su anterior sentimiento de flaqueza se transformó en convicción. Con un cambio en su oratoria, Javier impulsó un llamado a la acción. Si estamos aquí, si somos capaces de conversar y crear en lugar de destruir, entonces podemos forjar no solo nuestro trabajo, sino nuestros propios destinos. La reunión cerró con un sentido de unidad, una sensación que parecía haber germinado en la sala. Sin embargo, en la mente de Javier, persistía la pregunta que tal vez había atormentado a su amigo por más tiempo del que pudieran imaginar. Tal vez el competidor no era el verdadero enemigo, sino el propio temor de no estar a la altura de las expectativas. Mientras se retiraba de la sala, una inquietante inquietud se alzó en su pecho. ¿Sería realmente capaz de mantener esta nueva narrativa en los meses venideros? Ante el viento de cambios que sentía en su interior, sabía que su viaje apenas comenzaba, y las decisiones que tomara a partir de ese momento definirían no solo su futuro, sino también su identidad como líder. Mientras el eco de sus últimas palabras reverberaba en su mente, Javier se prometió a sí mismo que no se detendría allí. Había un camino por explorar, y una brújula que lo guiaría hacia el crecimiento que tanto anhelaba. Lo que había comenzado como un cumpleaños olvidado se había transformado en un momento extraordinario, pero ¿sería suficiente para afrontar con éxito los desafíos que aún lo aguardaban? Javier abandonó el salón con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había logrado romper la barrera de la desconfianza que mantenía a su equipo dividido, pero la verdadera prueba, como siempre, estaba en el día a día. Cada paso que daba era un recordatorio de que la auténtica transformación no se hacía en la sala de reuniones, sino en las acciones y decisiones cotidianas. Al llegar a su oficina, se sentó frente a la ventana, observando cómo el sol se ocultaba lentamente detrás de los edificios. Este momento de tranquilidad le ofrecía la oportunidad de reflexionar sobre lo que había acontecido. Había despertado una chispa en su equipo, pero ¿sería capaz de mantenerla encendida? Un torrente de pensamientos abrumadores lo invadió. Se veía a sí mismo como un líder en construcción, pero la construcción requería un enfoque inquebrantable. Sin embargo, también sabía que para continuar este viaje debía abordar el dilema personal que lo había atormentado por tanto tiempo. Las inseguridades que creía haber dejado atrás volvían a surgir, cuestionando su autoridad y sus habilidades. Cada vez que se encontraba frente a su antiguo amigo, sentía que el pasado lo seguía como una sombra. ¿Era posible que su antiguo rival tuviera razón? ¿Podría el peso de las antiguas decisiones aplastar la nueva narrativa que intentaba forjar? La incertidumbre fue interrumpida por un mensaje en su teléfono. Era una invitación a una conferencia sobre liderazgo transformacional. La idea de asistir le pareció un claro indicativo del camino que debía seguir. No solo podía aprender de expertos, sino también conectarse con otros que, como él, luchaban por ser mejores líderes. Sin perder tiempo, tomó la decisión de inscribirse. Con la llegada del día de la conferencia, Javier se sintió como si se preparara para una prueba de fuego. A medida que se presentaba ante los asistentes, una mezcla de confianza y temor lo acompañaba. En el escenario, varios ponentes compartieron historias de fracasos y éxitos, y cada relato resonaba con ecos familiares en su corazón. Por primera vez, comenzó a abrir su mente a la idea de que el éxito no era un destino, sino un viaje lleno de giros inesperados. Uno de los ponentes hizo hincapié en la importancia de la vulnerabilidad. Solo aquellos que se atreven a ser auténticos pueden cultivar un liderazgo efectivo, dijo. Las palabras lo golpearon como un rayo, y Javier sintió que su corazón latía más rápido. Estaban validando su experiencia y su enfoque. Decidió que era hora de no solo hablar de vulnerabilidad, sino de practicarla. En una de las sesiones de grupo, tuvo la oportunidad de presentarse y contar su historia. Al compartir su momento de transformación en la sala de juntas, sintió como la atmósfera se llenaba de conexión genuina. Otros comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias luchas y triunfos. En esos momentos de intercambio, Javier percibió un poderoso cambio interno. La vulnerabilidad cultivaba confianza, y la confianza consolidaba equipos. Mientras la conferencia llegaba a su fin, reflexionó sobre su papel en su organización. Se dio cuenta de que debía implementar un espacio seguro para el diálogo honesto en su equipo. Todo lo que había aprendido lo llevó a un nuevo punto de inflexión, pero la pregunta seguía flotando en su mente:
¿Estaría preparado para enfrentar la resistencia que vendría al introducir estos cambios? Mientras regresaba a casa, una idea comenzó a hacerse más fuerte. Tal vez, en lugar de seguir enfrentando la resistencia de su antiguo amigo y sus propios temores por separado, podía convertirlos en aliados en la búsqueda de una nueva forma de liderar. Había que comprobar si realmente podía forjar una alianza y si su viejo rival sería capaz de dejar atrás el pasado. Esa incógnita le dejó un sabor agridulce. El camino hacia la transformación era, sin duda, desafiante. No obstante, la convicción se instalaba en su interior. Javier había comenzado a vislumbrar un futuro donde cada conversación, cada acción y cada decisión podrían ser los ladrillos con los que construir su liderazgo auténtico. Pero antes de dar el siguiente paso, debía reconocer lo que le decía su propia voz interior. El reto estaba por llegar, y aceptarlo sería su verdadero desafío. ¿Estaba listo Javier para enfrentarse a sus propios demonios y, quizás, transformar una rivalidad en una colaboración inesperada? Javier se encontraba de pie frente a la puerta de su oficina, sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. Había pasado la noche pensando en cómo implementar todo lo aprendido en la conferencia, pero las dudas seguían asediándolo. Esa mañana se convertiría en un hito. Tenía programada una reunión con su equipo para discutir la creación de espacios de diálogo, un cambio radical en su enfoque de liderazgo. Mientras todos se iban reuniendo, el ambiente se tornaba tenso. Javier notó algunas miradas escépticas y rostros cerrados. Sin embargo, decidió que había llegado el momento de ser auténtico, como había aprendido. Se sentó en la mesa redonda, que parecía un símbolo de la equidad que buscaba establecer. Gracias por venir, comenzó, sintiendo el nerviosismo apoderarse de él. Hoy quiero hablarles sobre cómo podemos trabajar juntos para crear un entorno más abierto, donde todos se sientan seguros de expresar sus ideas y preocupaciones. Las primeras reacciones fueron diversas. Algunos intercambiaron miradas de incredulidad, otros simplemente cruzaron los brazos. Javier respiró profundamente y continuó, esta vez compartiendo su propia lucha interna. Relató su viaje en la conferencia, la vulnerabilidad que había vivido, y cómo había aprendido que ser líder no significaba tener siempre todas las respuestas, sino estar dispuesto a escuchar y aprender de los demás. Al finalizar su relato, un silencio expectante llenó la sala. Fue entonces cuando Mariana, una de sus compañeras más críticas, levantó la mano. No creo que sea tan fácil. Todos hemos pasado por momentos difíciles, dijo, su voz firme pero con un trasfondo de ansiedad. ¿Qué pasará si, al abrirnos, solo encontramos más desconfianza? La pregunta caló hondo. Javier sintió que la inseguridad volvía a surgir, pero eligió no esquivarla. Observó a su equipo con atención, en vez de apresurarse a responder, decidió hacer una pausa. Al abrirnos, también nos arriesgamos a construir algo mejor, replicó finalmente. No prometo que sea sencillo, pero creo que el cambio realmente comienza aquí, entre nosotros. La conversación se tornó más activa. Se comenzaron a discutir las posibles estrategias para implementar el nuevo enfoque, y aunque la resistencia se hacía presente, Javier notó que había un cambio en la atmósfera. Las voces comenzaban a elevarse y las opiniones a fluir. La duda se transformó en debate, el escepticismo, en preguntas. A medida que la reunión avanzaba, Javier se sintió más seguro, como si su voz interior comenzara a alinearse con sus acciones. Cada intervención le ofrecía la oportunidad de afianzar su liderazgo. Sintió que estaba tejiendo un nuevo vínculo, no solo con Mariana, sino con cada miembro de su equipo. Con el diálogo en alta, emergió otro desafío. Javier recordó a su antiguo rival, Esteban. Su presencia, aunque distante por ahora, seguía latente y enigmática. ¿Debería invitarlo a participar en estas conversaciones? ¿Sería viable una colaboración entre ellos, a pesar de su historia? La reunión concluyó dejando un aire de posibilidad, pero la inquietud sobre la decisión de invitar a Esteban lo mantenía en vilo. Se dio cuenta de que ese podría ser el verdadero desafío a vencer, no solo su inseguridad personal, sino el miedo a volver a abrir viejas heridas. La idea de poder consolidar lo que había comenzado, de integrar a Esteban como parte de su nuevo enfoque, le resultaba aterradora pero intrigante. Mientras los miembros del equipo abandonaban la sala, Javier sintió que llevaba consigo dos realidades, la de un líder que comenzaba a ganar confianza y la incertidumbre de una rivalidad que aún quedaba por resolver. Ante él se dibujaba un camino difícil, lleno de decisiones críticas. Este nuevo enfoque de liderazgo podría fracasar, y con él, sus esperanzas de cambio. La duda persistía,
daría el siguiente paso y abriría la puerta hacia una colaboración que pudiera transformar no solo su equipo, sino también su propia percepción de liderazgo? La decisión lo acechaba ahí. Con la mente a 1000 por hora, sabía que lo que estaba en juego era más grande de lo que imaginaba. Con un último vistazo al equipo que se dispersaba, Javier sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Había comenzado una nueva narrativa, pero el capítulo más decisivo aún estaba por escribirse. La pregunta seguía resonando: ¿sería capaz de enfrentar sus temores y abrirse a una posibilidad que podía cambiarlo todo? Javier salió de la sala de reuniones con el pulso acelerado y un torbellino de pensamientos en su mente. Mientras caminaba hacia su oficina, se sentía dividido. La conversación con su equipo había sido reveladora, pero lo que no podía sacudirse era la inquietud sobre Esteban. Combinar su nuevo enfoque con la historia de rivalidad que compartían parecía una tarea hercúlea. Tomó asiento frente a su escritorio, donde un cuadro con una cita inspiradora, que anteriormente le parecía un simple adorno, ahora lo desafiaba. El verdadero liderazgo se refleja en la capacidad de inspirar a otros a hacer lo que parecía imposible. Con un golpecito en la mesa, se retó a sí mismo. Si quería liderar, debía enfrentarse a sus temores. Decidió que, para dar el siguiente paso, necesitaba claridad. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. ¿Qué me impide invitar a Esteban? La lista se fue expandiendo, reflejando sus inseguridades, el miedo al rechazo, a revivir viejas tensiones, a verse vulnerable ante un rival que había desafiado su confianza. A medida que enumeraba sus preocupaciones, la claridad, aunque incómoda, empezó a surgir. Compuso una nueva pregunta: ¿qué podría ganar si lo hago? El ejercicio de sopesar pros y contras le resultó liberador. Tal vez, al extender la mano hacia Esteban, podría modelar con su propio ejemplo la vulnerabilidad que había predicado. Con un impulso renovado, Javier se levantó y se dirigió hacia el área de descanso, donde encontró a varios compañeros conversando animadamente sobre sus proyectos. El ambiente distendido le permitió calmar su ansiedad, aunque una parte de él quería volver a encerrarse en su oficina. En ese instante, recordó las palabras de Mariana sobre la desconfianza, y como al abrir un espacio de diálogo no solo se arriesgaba, sino que también alentaba. Decidió abordar la conversación con algunos de sus compañeros, preguntándoles cómo veían la idea de invitar a Esteban. Para su sorpresa, los comentarios fueron en su mayoría positivos. Muchos valoraban la posibilidad de una colaboración y coincidían en que era una forma de poner en práctica el cambio que deseaban. Sin embargo, la voz de un colega, Roberto, resonó con inquietud. Es arriesgado, Javier. ¿Y si Esteban no responde bien, qué harías? Podrías poner en riesgo lo que ya has empezado a construir. Sus palabras calaron hondo. La sombra del miedo volvió a asomarse. Se sintió tentado a retractarse, a buscar una salida fácil. Pero si había algo que había aprendido, era que el verdadero crecimiento a menudo radica en la incomodidad. Recordó los momentos de la conferencia que lo habían empoderado, esos ruidos en su mente que le decían que estaba listo para más. Al finalizar el día, Javier se sentó en su escritorio, reflexionando sobre las decisiones que lo esperaban. Comprendía que no podía dejar que el temor decidiera por él. Tomar esta decisión significaba más que una simple invitación. Era un paso hacia donde quería llevar su equipo y su propio crecimiento personal. Finalmente, tras un suspiro profundo, envió un mensaje a Esteban. Me gustaría que nos reuniéramos para discutir algunas ideas que podrían beneficiarnos a ambos y a nuestros equipos. ¿Te parece? Pulsó a enviar con una mezcla de ansiedad y expectativa, y, aunque el futuro era incierto, Javier sintió que había ganado una pequeña victoria. Había elegido el camino más difícil. Al instante, la pantalla de su teléfono parpadeó con una respuesta. Estoy disponible este viernes. Cuéntame más. Esa única línea encendió en él una chispa de anticipación entrelazada con el nudo de nerviosismo que aún mantenía en el estómago. Ahora, más que nunca, comprendía que este encuentro no solo influiría en su relación con Esteban, sino en la concepción misma que tenía de lo que significaba liderar. La decisión estaba tomada, pero lo que aún quedaba por ver era cómo cambiaría todo esto, y eso lo llenaba de un renovado sentido de propósito. Estaba preparado para enfrentar lo que vendría, no solo con Esteban, sino con el futuro de su equipo. El momento decisivo se acercaba y con él, la certeza de que los verdaderos cambios nacían de la valentía. Javier entró en la sala de reuniones con una mezcla de ansiedad y determinación. Este encuentro con Esteban no solo era una oportunidad para discutir colaboraciones,
sino un momento crucial para enfrentarse a sus propios demonios. La mesa de conferencias, decorada con un aire profesional, parecía un campo de batalla donde las antiguas rivalidades podían desvanecerse o intensificarse. Cuando Esteban llegó, intercambiaron unas palabras cortas. La tensión era palpable, pero Javier decidió no flaquear. Se sentó erguido, buscando una postura que reflejara la confianza que había cultivado en las últimas semanas. La conversación comenzó con las presentaciones habituales, pero pronto Javier tomó la iniciativa. Esteban, he estado pensando en cómo podríamos trabajar juntos, dijo, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía un nuevo puente. Creo que nuestros equipos podrían beneficiarse de una colaboración. Esteban lo miró con sorpresa, como si Javier le hubiera ofrecido una porción de su propio orgullo. Sin embargo, el escepticismo no tardó en llegar. ¿Colaborar en qué?, preguntó Esteban, aun con lo que Javier percibió como una barrera en su voz. La respuesta de Javier fue clara, sin vacilaciones. Habló sobre la importancia de unir fuerzas, de crear un entorno donde ambos equipos pudieran compartir ideas y fortalecer sus capacidades. Cada argumento que presentaba estaba basado en la vulnerabilidad que había decidido adoptar, ser honesto sobre sus miedos y ambiciones. Para mí, es esencial no solo demostrar lo que podemos hacer individualmente, sino cómo podemos elevarnos mutuamente. Tal vez nuestras pasadas diferencias puedan convertirse en una sinergia que beneficie a ambas partes, dijo, mirándolo fijamente a los ojos. Una pausa se formó en el aire, y Javier sintió que la tensión se aflojaba lentamente. Esteban reflexionó, su expresión cambiando de desconfianza a contemplación. Es un enfoque interesante, respondió después de un momento de silencio. La verdad es que he estado sintiendo la presión de cumplir con las expectativas, y quizás yo también podría beneficiarme de este tipo de colaboración. La conversación fluyó. Hablaron sobre proyectos, planes de acción y cómo podían integrar sus fortalezas. Cada palabra llevaba consigo la promesa de una nueva era de colaboración y crecimiento. Con cada propuesta, el semblante de Esteban se tornaba más accesible. Javier comenzó a ver en el rostro de su rival la aceptación, incluso un destello de apoyo. Cuando concluyeron, Javier no solo sentía que había abierto la puerta a una relación profesional nueva, había desterrado un puñado de dudas que llevaban años alojadas en su interior. El camino para Javier no se detuvo ahí. Regresó a su oficina sintiéndose ligero, empoderado. Había conquistado un miedo en la sala de reuniones, y la transformación que había experimentado era tangible. A partir de ese momento, se comprometió a fomentar la vulnerabilidad y la colaboración en su equipo, asegurándose de que cada miembro tuviera voz y valor. Durante las semanas siguientes, Javier implementó nuevas dinámicas de trabajo, reuniones de feedback abiertas, espacios creativos para la innovación y un enfoque en la comunicación sincera. Su equipo comenzó a florecer. La energía positiva se multiplicaba, y uno a uno, sus colegas se sentían cada vez más motivados, llevando sus esfuerzos a niveles que Javier no había imaginado. A la imagen de su madre, aún en su mente, se unió la de su padre, cuyo legado estaba comenzando no solo a cobijarlo, sino a guiarlo. Había encontrado el equilibrio entre su deber familiar y su crecimiento profesional. Al final, entendió que cuidar de su madre no significaba renunciar a sus sueños, sino encontrar la manera de forjar un futuro donde ambos pudieran prosperar. Días después, en una reunión de equipo, Javier comunicó su deseo de expandir el proyecto de colaboración con Esteban a un nivel más ambicioso, invitando a otros departamentos a unirse. La idea era clara, unir fuerzas para innovar. La propuesta fue recibida con aplausos. Javier respiró profundo, sintiéndose agradecido y realizado. Había alcanzado no solo el reconocimiento que buscaba a nivel profesional, sino también un crecimiento interno que le permitía enfrentarse al mundo sin miedo. La ambición que antes lo paralizaba ahora lo impulsaba. Él había demostrado que el verdadero liderazgo no era solo acerca de quien tenía la razón, sino sobre la capacidad de transformar la rivalidad en unidad. Al mirar hacia el futuro, la confianza en sí mismo había sido restaurada. Javier no estaba solo en su viaje, con su nueva visión, había forjado alianzas poderosas que tendrían eco en su carrera profesional. Aprovechando la potencialidad de su equipo y la colaboración, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Este era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Había vuelto a encontrar la chispa que creía perdida. Más importante aún, había aprendido que el futuro ofrecía un sinfín de posibilidades, siempre que uno tuviera el valor de abrazarlas. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias que revelan la esencia de la superación personal. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que este contenido llegue a quienes más lo necesitan. Comenta tus reacciones sobre esta conclusión, tus pensamientos y teorías sobre el final. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta travesía de inspiración.